Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de la familia. Les voy a invitar que incline su rostro, vamos a orar por la enseñanza de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana por esta nueva oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra en esta serie tan relevante el día de hoy como es estar hablando de la familia y de lo que tu palabra nos enseña. Te agradecemos por este tiempo, queremos ensalzar tu nombre, poner en alto tu palabra, tu enseñanza y nuestra familia, nosotros ser transformados para poder reflejar la luz del Evangelio a aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias por este tiempo, te rogamos tu dirección para que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a estar mencionando y hablando respecto de los hijos. Ya hemos hablado de cómo se fundó la iglesia, la familia. Hemos estado hablando de cómo Dios creó al hombre y la mujer, el rol o la ilustración del esposo o de la esposa, y hoy día vamos a estar hablando de los hijos. Y hay dos principales ataques que vamos a tratar de responder a la luz de la enseñanza del día de hoy. A modo de introducción, algo que ya acabo de mencionar, ya hemos estado estableciendo bases en la cual obviamente estamos construyendo, y hemos dicho que la familia, que también obviamente no lo podemos separar del matrimonio, es diseño de Dios. Dios diseñó la familia, el matrimonio. Él obviamente tiene, por decirlo así, los derechos de autor y nadie puede cambiar eso. También hemos definido que Dios diseñó para la familia a un hombre y una mujer y no de otra manera. Todo lo demás es ideología, pensamientos de hombre, pensamientos incluso que podríamos decir que son de carácter satánico, diabólico. Y también que tanto al esposo como a la esposa se le entregaron mandatos o, dicho de otra manera, se estableció roles para cada uno de ellos. A los hijos también se le entregaron roles, pero lo vamos a tratar eso la próxima enseñanza cuando estemos hablando de padres fieles. Tenemos a una esposa, a un esposo, a cual se le entregó un mandato de tener hijos. Ese esposo y esposa, además de tener roles individuales como esposa y esposo, van a tener roles también, obviamente, como padres. Y que vamos a ver en la próxima enseñanza, y también vamos a tocar un poco de los roles que le corresponden a los hijos. Ahora, ¿cuál es la definición de hijo? Nuestra ya conocida Real Academia de la Lengua Española dice que hijo o hija habla de alguien respecto de una persona o un animal, que esa persona o animal que ha sido engendrado por ellos. O sea, hay una relación sanguínea. Los hijos han sido engendrados o han sido procreados dentro de, obviamente, un hombre y una mujer, o una hembra y un macho. No hay otra manera, biológicamente hablando, de reproducirse. Y algunos podrán decir, ya, pero la generación in vitro, sí, pero ¿qué se necesita para hacer ese procedimiento? Se necesita un óvulo y un espermio, que es hombre y mujer, o una hembra y un macho. En general, podríamos decir que hijo o los hijos son quienes descienden o han sido procreados por sus padres. No hay otra manera. Cuando nosotros vamos a Génesis en el capítulo 1, capítulo 2, dice que los animales se procrearon, Dios los generó y se multiplicaron según su especie. Y por eso además a Adán no se le encontró una ayuda idónea entre los animales porque no eran de la misma especie.
Y para eso Dios creó, para que no era bueno que el hombre estuviese solo, a varona, que posteriormente se llamó Eva. ¿Para qué? Para cumplir con un mandato. Pero antes de ir a ese mandato propiamente tal, Wayne Mack en su libro Tu familia como Dios la quiere, dice, tus hijos deben ser importantes no solamente porque son tuyos, sino porque son hechos a la imagen de Dios y un regalo de Él para ti. Y eso es algo que no podemos olvidar. El hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Esa imagen actualmente está caída porque estamos en pecado, pero no ha perdido la esencia de la semejanza que el hombre o la humanidad tiene con Dios. En Génesis vemos cuando, una vez posterior a la caída, en Génesis capítulo 5 dice que Adán engendró hijas e hijos a su semejanza. Por lo tanto, nosotros tenemos semejanza también de Dios y nuestros hijos también la tienen. Y eso a nosotros no debería importar. No solo porque son sangre de nosotros, son procreados de parte nuestra, sino que también porque son semejanza de Dios. Y eso es algo muy, muy importante, que ya vamos a ver a continuación. Hoy muchos dudan o se niegan a tener hijos, eso es una realidad. Muchos de los matrimonios, incluso no matrimonios, parejas actuales, dicen que no quieren tener hijos, por muchas razones. Quizás lo que se menciona es, no, es que el mundo está tan malo, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo que está tan malo? Entre otras razones. Otros, por otro lado, los desechan como si fuesen cosas. Como si alguien votara algo. Padres que se desaparecen, habitualmente más los varones, pero mujeres que también dejan a sus hijos. En los hospitales eso sucede. Niños que quedan ahí, después los tribunales de justicia tienen que enviarlos a familias de acogida o incluso a hogares porque sus padres desaparecen literalmente. Y por otro lado, otros quieren adoptarlos porque o no pueden tener hijos o en los pensamientos humanos, como ya lo hemos visto, el matrimonio homosexual pretende, obviamente, cumplir con la labor de padre frente a un niño adoptado. ¿Por qué? Porque no pueden procrear, por eso necesitan adoptar. Y John MacArthur comenta, es un hecho innegable que el mundo en que vivimos es corrupto y está marcado por el pecado. Y este escenario es el que se mueven nuestros hijos. Nacen nuestros hijos o están nuestros hijos. En ese escenario, donde algunos quieren tenerlo, otros lo desechan, otros quieren adoptarlo, otros obviamente mucho más allá los quieren para venderlos y ganar económicamente. Y el mundo finalmente muestra que está caído. Lo mismo sucede con las esposas, con la familia, con los esposos, con los hijos no es algo distinto. Algunas noticias solo para contextualizar en este mundo que estamos. Diario El País, del 14 de septiembre del año pasado, dice más de 3.600 mujeres abortaron en Chile en los últimos 6 años y solo 822 lo hicieron por violación. La ley fue promulgada en 2017 del aborto por 3 causales y ya en nuestro país han muerto 3.600 niños. Han matado a 3.600 niños. Esta página no la voy a pronunciar porque la verdad, para decirlo en buen chileno, no tengo idea cómo se pronuncia. Pero esa página en marzo del 2022 decía el embarazo no planeado y aborto a nivel mundial. A esa fecha, aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron entre el año 2015 y 2019.
De esos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto, lo que equivale a 73 millones de abortos por año entre el 2015 y el 2019 a nivel mundial. 73 millones. Nosotros en Chile, ¿cuántos somos? ¿Como 20? O sea, 3 veces, un poquitito más, la población de Chile entre el 2015 y el 2019 fue asesinada. De la misma página, esta muestra la tasa de embarazo no planeado, no planificado. Disminuyó en el tiempo. Ahí vemos la tendencia, de 79 llegó a 64. La tendencia, como el embarazo no planificado comenzó a descender, los abortos comenzaron a descender. Pero en el 2000, entre el periodo del 2004 hasta la fecha comenzó a ascender y casi está al mismo nivel de los años 90. O sea, el aborto está tomando fuerza a pesar de que el embarazo no deseado, con todas las planificaciones de los ministerios de salud y todo de la planificación del embarazo, del cuidado con los preservativos, con los sistemas de anticonceptivos, a pesar de eso, que ha disminuido los embarazos, el nivel de abortos no ha disminuido. En CIPER, alguien escribió una carta preguntando por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos. Y en el primer párrafo, una situación que es una realidad. Es un hecho, dice que las tasas de natalidad han disminuido en los últimos años. La tasa de natalidad marca la estadística de cuántos nacimientos ocurren a nivel nacional. Y eso, desde ya un tiempo, ha ido descendiendo. El registro civil muestra una marcada disminución en la natalidad en Chile. El 2023 se registraron solo 173.920 nacimientos, cifra más baja de la última década. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, sino que se transfiere o ocurre también en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, entre otras naciones. Cada vez están naciendo menos niños. No solamente en nuestro país, sino que también en otras naciones. Y eso tiene que ver porque los jóvenes ya no quieren tener hijos. Esta página, Ethic, ¿no quiere la generación Z tener hijos? La generación Z es la generación actual, la después del 90. Y dice, la población más joven está optando cada vez más por no ejercer la maternidad y la paternidad, lo cual tendrá consecuencias a largo plazo. La precariedad laboral y las dificultades para la conciliación serían dos de las mayores causas. ¿Qué podría hacerse al respecto? Y dentro de este artículo, que es muy extenso, que es de noviembre del 2023, dice, el concepto de familia se ha ampliado, y eso lo mencionamos. Tener descendencia ya no se contempla como la única opción para formar una, sino que existen múltiples composiciones que van desde la convivencia con animales, con amistades cercanas o la adhesión a una comunidad afín. Se ha reemplazado, se ha retardado el tema de los hijos por otras cosas, por vivir con amigos, por mis proyectos personales o incluso por animales. Llamar hijo o tratar como hijo a un animal es una necedad, porque no son de nuestra misma esencia, de nuestra misma naturaleza. Eso no quiere decir que hay que tratar mal a los animales, y se les tiene cariño, se les alimenta, se les cuida. De hecho, hay un proverbio por ahí que el sabio cuida a sus bestias, dice el proverbio. Nosotros tenemos que ser sabios y cuidar a nuestros animales. Pero hay un trecho muy largo a tratarlos como a los mismos hijos. Hay personas que gastan millones en sus animales, tal cual como si fueran sus hijos. Y eso, hermanos, no corresponde, porque no son de nuestra misma esencia. Y esta amplitud del cambio del concepto de familia tiene que ver con eso. Y nosotros no nos podemos llevar por las tendencias de este mundo.
Por mucho que el mundo lo normalice, por mucho que el mundo diga, no, si esto no es malo, quizás vemos que vivir con amistades tampoco es malo, pero eso no puede cambiar lo que Dios dice para la familia, que quien fue obviamente Dios quien diseñó la familia. John Piper en su libro Pacto Matrimonial dice, el matrimonio es para ser hijos, es decir, procreación, tener bebés. Esto no es el principal significado del matrimonio, pero es un significado importante y bíblico. Dios da un mandato a la familia, a los esposos, pero ya lo vamos a ver. Entonces, hablando de los hijos, hermanos, vamos a dar respuesta a estos dos grandes ataques. Primero, al aborto, y segundo, al deseo, al retraso de tener hijos. Y quiero partir con esta pregunta, porque finalmente esta pregunta es el centro del todo el debate en cuanto al aborto. ¿Desde cuánto uno es padre? ¿Desde que nace? ¿Desde que sale del vientre de la madre? ¿O cuando fue fecundado? Tenemos varios pasajes. Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre. Jeremías 1:5. Ahí el profeta dice, me conocías antes de ser formado. Eso ya nos da una idea. Salmo 139, Dios nos forma de una manera activa. Mire lo que dice versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios obrando, trabajando directamente en la formación de los niños. Dios mismo establece la muerte para quien cause la muerte de un bebé, ahí en Éxodo 21. Eso, por tanto, hermanos, estos tres pasajes nos muestran lo importante que es la concepción del bebé. El aborto, hermanos, es un asunto importante porque al final los niños son seres que tienen la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que le comentaba al inicio? Nuestros hijos son importantes porque son nuestros, pero también porque son imagen de Dios. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando ocurre un asesinato en general, delante de los ojos de Dios es pecado terrible porque está matando a alguien que tiene la imagen de Dios. Y en el caso del aborto pasa lo mismo. Bebés que han sido formados por Dios, bebés que nacen y que se forman a partir, que son un ente completamente distinto desde la concepción, desde que se junta el óvulo con el espermio, ya empiezan a tener movimiento, empieza a tener, como se dice, vida en sí mismo, independiente. El matarlos es un asesinato, porque matamos a alguien que tiene la imagen de Dios. El tema del aborto, en general en las Escrituras, no es tratado directamente, no encontramos el aborto. En general, por ejemplo, en Éxodo se habla de niños, pero no de un bebé que se está gestando en el vientre de su madre. Pero por supuesto que a través de estos principios entendemos y creemos que el aborto es un asesinato.
la vida de un nuevo ser comienza en la fecundación. Desde ese momento se comienza a ser padre. Por lo tanto, si tus hijos tienen 2 años, eres padre hace 2 años y 9 meses. Hay libros, hermanos, hay una página que se las voy a compartir después. Está en inglés, pero ahora con toda la tecnología, los celulares, es fácil traducirla. Tiene mucha información respecto de esto. Y biólogos, científicos respaldan esto. Que el nuevo ser comienza en la fecundación. Por lo tanto, no solamente la Escritura, sino que también la ciencia lo respalda. Por supuesto que hay grupos tanto de creyentes, no sé si creyentes, pero hay un grupo, por ejemplo, de la Iglesia Católica que apoya el aborto bajo otros argumentos, y grupos de científicos, por supuesto, que también están a favor del aborto, pero grandes grupos de médicos en Europa, en América, han firmado declaraciones respecto de que el aborto es un asesinato y que la vida comienza en la fecundación. 2 grandes problemáticas o 2 grandes temas. Por lo tanto, nosotros decimos no al aborto. John Piper, en uno de sus sermones, dice: definir el aborto como la terminación de un embarazo es como definir la muerte de su anciano padre como la terminación de los cuidados en el asilo de enfermos terminales. El aborto es el asesinato intencional de bebés que no han nacido. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos contrarios al aborto. No hay posibilidad. Hay grandes temas que responder. El tema de una violación. ¿Qué se hace? Pero hay respaldo para eso. Hay que dar un apoyo. Pero no puede una vida inocente que tiene la semejanza de Dios pagar por los actos pecaminosos de otras personas. Como una de las tantas lecturas que hice realizando este tema, uno de los autores decía: 2 cosas malas no van a ser una buena. Porque una violación que es mala y un asesinato de un inocente no van a producir algo bueno. En la página que les comentaba además, porque otro tema importante, la viabilidad o el riesgo de la madre. Los médicos, los especialistas en el tema, dicen que menos del 1% de todos los embarazos hay un riesgo de la madre si es que el niño nace. Incluso hay algunos que llegan a decir que en ningún caso se produce un riesgo de la madre en el caso de un problema con el bebé. De todos los abortos que se producen a nivel mundial, que ya vimos la cifra, menos del 2% corresponde a violaciones o por problemas de salud de la madre. Todo el resto solamente porque no se deseaba tener al menor. Por lo tanto, hermanos, nosotros decimos no al aborto, aunque todas las feministas digan es mi cuerpo. No es su cuerpo, es una vida aparte. No es su cuerpo. Que esté ocupando, por decirlo de esa manera, su cuerpo es otra cosa, pero no es su cuerpo. Está matando una vida inocente. Ahora bien, respondida esta primera acusación o este primer ataque hacia los hijos, vamos con el segundo. No queremos tener hijos. Ahora, ¿tener hijos es un mandato? Sí. Para el matrimonio es un mandato. Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. Y ahí continúa el relato bíblico. Y encontramos este mandato: fructificad y multiplicaos. Este fructificar tiene con el contexto, la idea de tengan hijos y multiplíquense. Este mandato después se lo replica a Noé después del arca. Multiplíquense, fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Obviamente con 2 sentidos de poblar la tierra, porque Adán y Eva eran los primeros, Noé con su familia eran los primeros después de haber destruido
a toda la generación maligna que había en esa época. Pero tenemos este mandato. Por lo tanto, el matrimonio tiene que tener hijos. David Atkinson, en su libro de comentario que se llama El mensaje de Génesis del 1 al 11, dice: la imagen de Dios en los seres humanos, varón y hembra, se vincula con la bendición de la capacidad reproductiva. Cuando Dios los bendijo al hombre y a la mujer, que los creó a su imagen, Dios puede crear cosas y las crea de la nada. Y parte de la semejanza tiene que ver con la capacidad de procrear, de reproducirse. Y es una bendición que Dios nos da, el hecho de tener hijos. Por lo tanto, de buenas a primera, decir no quiero tener hijos es ir en contra del mandato de Dios y de la bendición que Dios nos da. Procrear o tener hijos es un mandato de Dios, ya lo hemos establecido. Pero miremos lo siguiente. Pablo no estaba casado, y él lo dice. Es mejor que si no están casados se queden. Yo no estoy casado, tengo la libertad de hacerlo. ¿Estaba en pecado Pablo por no estar casado? No. Por lo tanto, el matrimonio, hermanos, si bien es bueno que el hombre no esté solo, Dios lo diseñó, no es el único camino frente a los dones, a las capacidades, al llamado de Dios para continuar la vida. Es un mandato de Dios casarse, Dios lo estableció, por supuesto. Dios creó y Dios le entregó a la mujer, a Adán, los mandó a que tuviesen hijos, pero ese no es el único camino. Ahora, Pablo no estaba casado, por lo tanto, no tuvo hijos. ¿Estaba en pecado? No. Y eso lo podemos extender. Si hay matrimonios que no tienen hijos, no están en pecado. El punto es aún más profundo y que es a lo que vamos a llegar. Es por qué no querer tener hijos. Entonces, si bien el hombre y la mujer deben estar juntos, no es el único camino, por lo tanto, no casarse no es pecado y no tener hijos en el matrimonio tampoco es pecado. A pesar de que hay un mandato. Pero vemos, si nos quedamos con Génesis 1, que es el principio de la historia, estaríamos en pecado, están en pecado todos los solteros, todos los que no han tenido hijos, y no es así. Pablo no estaba pecando al no estar casado, porque Dios le había dado el don de continencia. Y por eso no estaba casado. Y obviamente no tuvo hijos porque no estaba casado. Por lo tanto, el matrimonio no es el único camino y tener hijos no es el todo del matrimonio. El matrimonio o el todo del matrimonio está en dar la gloria a Dios. Ese es el principal mandamiento del matrimonio, la ilustración de la relación de Cristo con la iglesia. Eso es lo principal. John Piper dice: el matrimonio no es absolutamente para tener hijos, sino que es absolutamente para ser hijos seguidores de Jesús. Entonces, aunque se tenga uno, se tengan 10, lo importante no es la cantidad, sino que ese hijo o esos hijos sean seguidores de Jesús. Eso es lo principal, hermanos. Eso es lo que da gloria a Dios. Si un matrimonio duda en tener hijos, la pregunta no es si es pecado no tener hijos. Lo que se debe examinar finalmente son las razones de por qué no se quiere o por qué se duda en tener hijos. ¿Cuáles serían algunas no razones para no tener hijos? El mundo caído. No es razón. Porque Dios da toda la enseñanza, toda la dirección, todas las promesas para que tengamos hijos. El mundo caído no es una razón.
Los deseos personales tampoco son una razón. Es que yo no quiero. Los motivos egoístas. No, es que yo prefiero mi realización profesional antes de tener hijos. No, no son razones. Sí podrían ser razones. Se escapó una N ahí al escriba. Sí podrían ser razones. Las razones médicas o de salud. Que haya un impedimento. Que haya una situación complicada. Y que sea un peligro, por supuesto. Que esos son razones para no tener hijos. Una vez más, Wayne Mack en su libro Tu familia como Dios la quiere dice: las escrituras parecen indicar que a menos que haya impedimentos físicos o espirituales para no tener hijos, Dios quiere que las parejas cristianas produzcan una descendencia piadosa. Lo que es mejor para los niños y para el reino de Dios son factores importantes en su decisión de tener o no tener hijos, o cuándo tener hijos. Entonces, obviamente, el mandato de Dios de cierta manera sigue vigente, pero Dios hoy día no nos está llamando a llenar el mundo, porque el mundo ya está poblado, pero sí el mandato de tener hijos. Entonces, pensar, ¿cuántos hijos voy a tener? No, es que Dios me manda a multiplicarme, así que hay que tener lo más posible, 10, 15, 20. No. Porque si después del quinto yo no voy a tener la capacidad económica para darle una buena vida a los demás, eso no es sabio, eso no da gloria a Dios. Si puedo tener uno y eso da gloria a Dios, amén. Son factores importantes a la hora de decidir de tener o no tener. Es válido también decir ahora no puedo, porque no tengo un trabajo estable o porque tengo una situación inestable en alguna otra área. Pero eso no quiere decir que no lo tenga, quizás lo postergo 1 año o 2 años. Son razones, pero no para no tener. Y no quiero dejar de citar esto porque quizás hay personas que lo desean y no pueden. Y no, creo que Wayne Mack es muy claro en esto. Y dice, tal vez algunos de ustedes no pueden tener hijos físicamente. Quieres, pero no puedes. Favor de no deprimirte tratando de enfocarte en lo que no puede ser. En vez de eso, busca la ayuda de Dios para aprovechar las oportunidades que tienes de formar niños piadosos en tu familia más grande, la iglesia. Hermanos, el no tener hijos por imposibilidades no debe ser una razón para deprimirse. Muchas veces somos como las avestruces que esconden la cabeza en la tierra. Somos como Eva en el engaño de la serpiente. ¿Qué le dijo? Mira ese árbol que está ahí. Qué delicioso su fruto. ¿Por qué fijarse en ese árbol siendo que tenía 400 árboles más para comer de frutos que eran tan deliciosos como ese, pero se enfocó en el que no tenía que enfocarse? De cierta manera, Wayne Mack dice lo mismo. No hay que enfocarse en no se puede. Es doloroso, da pena, sí, pero no hay que enfocarse en eso. Hay otras opciones para ayudar a niños a vivir de una manera piadosa. Los hijos, hermanos, son un préstamo de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Nosotros somos administradores de esos hijos. Debemos administrarlos, por lo tanto, para Él, no para nosotros. Para que glorifiquen a Dios, para que sean discípulos de Él. En el versículo 4 de ese mismo capítulo, se deben criar en la disciplina y la instrucción del Señor.
Dicho de otra manera, se deben tener hijos para ser los discípulos de Cristo. Ahí está el mandato. Eso es lo que debemos hacer. Tener hijos para la gloria de Dios. Tener hijos para que sean discípulos del Señor Jesús. Sean uno, sean dos, sean tres, pero que sean discípulos del Señor. Jorge Maldonado, en su libro Fundamento Bíblico Teológico del Matrimonio y la Familia, dice: la crisis que hoy día sufre la mayoría de nuestras iglesias se debe en mucho al hecho de haber transferido la enseñanza de fe y vida cristiana de su lugar esencial, el hogar. Es el hogar, no el templo, el centro de enseñanza vital de la fe. Y eso es muy importante, hermanos. No voy a ahondar en este tema porque lo vamos a ver cuando hablamos de los padres. Pero en términos de lo que estaba mencionando, es la familia, los padres los que tienen la responsabilidad. Ambos. Cuando leemos en Efesios 6 dice: padres, o sea, hijos, obedezcan a sus padres, no a tu padre, a sus padres, a los dos. Por lo tanto, a los dos también se les da el mandato de criar a los hijos en la obediencia y en la disciplina del Señor. Obviamente, ¿quién es el líder del hogar? El varón, el esposo. Pero los dos tienen la responsabilidad de criar a los hijos en la disciplina y la enseñanza del Señor Jesús. No es el pastor de la iglesia, ni las hermanas que cuidan a los niños, ni las tías. No. Es el hogar. La iglesia es un apoyo. La responsabilidad primaria, fundamental, es del hogar. Porque para eso Dios nos regaló hijos. ¿Qué concluimos? Primero, los hijos son una hermosa bendición de Dios, sin lugar a duda. Una tarea difícil, una tarea complicada, pero una bendición de Dios. Los matrimonios cristianos deben buscar tener hijos. Y si no pueden, no sentirse mal por eso, obviamente se desea, pero también sujetarse a la voluntad de Dios. Los hijos son de Dios y para Dios. Los hijos son prestados y debemos siempre guiarlos para que glorifiquen a Dios. Termino con la siguiente cita. Al darte hijos, el Dios Todopoderoso te ha dado una de las oportunidades más importantes, emocionantes, gratificantes y desafiantes que jamás podrías tener. Te está llamando para que ayudes a criar a otros para ser para Él. Te ha comisionado para que trabajes con Él, edificando esa vida por la cual Él va a ser glorificado y proporcionará grandes beneficios a otras gentes. Eso, hermanos, tiene una relevancia importantísima. Tenemos una gran bendición, una dicha grande. Es un desafío, es agotador, pero es maravilloso. Es maravilloso ver al final del camino que ellos glorifiquen a Dios y que además puedan ser de beneficio para otras personas. Eso nos tiene que animar. Es difícil, hermanos. Muchas veces, como dije en algún momento, a nadie le enseñan a ser padre. Gracias a Dios hoy día nosotros miramos las Escrituras y vemos lo que las Escrituras nos dicen. Gracias a Dios hay mucha literatura respecto de la crianza, que también es un tema que vamos a tocar. Y gracias a Dios por ello. Pero lo difícil, lo extenuante que puede ser, no debe ser motivo para decir, no, yo no voy a tener hijos porque... No.
debe motivarnos a nosotros, sobre todo como hijos de Dios, tener hijos para que sirvan al Dios Todopoderoso. Así que damos respuesta a estos ataques que se hace a la familia. Por un lado el aborto, por otro lado el tema de no tener hijos. Debemos de tenerlo para la gloria de Dios. Cumplimos su mandato y también tenemos, como dice Waymack, una emocionante, edificante, un emocionante desafío al tenerlos. Bien, hermanos, le invito a que inclinen su rostro, vamos a orar para concluir. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de poder mirar tu palabra y dar respuesta a estos ataques que recibe la familia por el lado de los hijos. Hay mucho más que podríamos aprender, pero queremos, Dios amado, tener las herramientas bíblicas para poder dar respuesta a aquellos que atacan el diseño que tú has establecido para nosotros, el de la familia con hijos. Te agradecemos, Padre Santo, por esta dirección y te damos gracias porque vemos cumplido lo que tú mismo dices, que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado a través del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por iluminar nuestro camino y te rogamos que en todo nuestras familias, ya sea que ya estén formadas, que vayan en camino a formarse, Dios amado, sirvan para glorificarte, te glorifiquen cada día más, en cada aspecto, como esposo, como esposa, como hijos, buscando hijos, teniendo hijos, que en todo tu nombre sea glorificado y nosotros seamos obedientes a lo que tu palabra nos enseña. Te agradecemos en esta mañana por este tiempo, por tu palabra. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.